Muy buenas tardes. Con mucho gusto les saludamos desde la Ciudad de México, sede del Comité Mexicano de EHEDG, que esta tarde se engalana con la presencia de María Carolina Mazzetto. Ella, en la información que les enviamos del flyer, está trabajando dentro de la industria de bebidas alcohólicas y ha presentado ya incluso el año pasado en el Festival Mexicano de Diseño Higiénico, hizo una presentación al respecto y de ahí surgió justamente la idea de volver a tener la oportunidad de contar con María Carolina, lo cual agradecemos muchísimo, que es una persona muy dispuesta a colaborar con la difusión de la cultura del diseño higiénico. Cabe resaltar que María Carolina, el primer contacto, pues lo tuvimos gracias a EHDG Brasil, aunque ella actualmente está en Irlanda. Ha sido promovida y lleva ya por allá varios meses, ¿verdad? María Carolina, pero sigue muy activa en el tema. Entonces, nos da un montón de gusto, vamos a hablar un poco en mexicano, un montón de gusto contar con María Carolina Mazzetto Gasol. Para favorecer la participación interactiva, eh, Jimena estará escribiendo en el chat tres preguntas que María Carolina nos mandó para favorecer la participación en esta sesión del webinar. Estas preguntas las pueden consultar en el chat, ahí están escritas y las vamos a dejar para el final. Es un placer y un honor contar con tan talentosa y además verdaderamente amigable colaboradora de EHDG Brasil, bueno, ahora en Irlanda, ¿verdad? Pero de verdad que disfrutaremos mucho esta presentación. Sin más, solo me queda decirte, esperamos con ansia tu presentación. Hola, gracias Marco, gracias a todos por la invitación. Entonces, la presentación de hoy vamos a hablar sobre los puntos muertos, un poco cómo hacer la identificación, la priorización y los tratamientos que tenemos y los impactos en los resultados microbiológicos. Todo este trabajo fue, yo hice en cervecería, entonces vamos a hablar un poco de las contaminaciones principales en cervecerías, pero es importante tener que no es solamente para cerveza que puntos muertos son importantes, puntos muertos no podemos tener en nada, ¿sí? Empezamos con este slide que a mí me encanta mucho porque siempre que hablamos sobre contaminaciones microbiológicas, es solamente esto que debemos garantizar. Sí, tenemos esto sobre control. Entonces, cuando estamos hablando sobre contaminaciones microbiológicas, es muy complejo. Este es un slide del equipo de Ecolab, que ellos estaban en el Congreso Mundial en 2022, que fue en Múnich, y se puede ver que es un asunto muy complejo y acá vamos a hablar apenas de los puntos muertos. Y ahí me preguntan, ¿por qué yo voy a hablar solamente de los puntos muertos y siendo que tenemos tantas interferencias cuando hablamos de contaminaciones microbiológicas? La verdad es que en la experiencia que tuvimos con el trabajo en muchas cervecerías, en muchos casos, vimos que trabajar con diferenciaciones de SIP, por ejemplo,
con químicos más fuertes o todo que son otros aspectos, la mayoría de ellos están correlacionados con presencia de puntos muertos. Entonces, lo que ocurre es que si tenemos la presencia de puntos muertos, tenemos contaminaciones, tenemos una dificultad muy grande de hacer la limpieza del equipo, de la tubería, y ahí por eso tenemos que cambiar recetas de SIP, utilizar otros químicos que no utilizamos en la rutina. Y vimos que tratando los puntos muertos, solamente tratando los puntos muertos, no se puede llegar, claro, a cero de contaminación microbiológica, pero fue el punto, el aspecto que más generó buenos resultados para nosotros. Entonces, por esto que estoy haciendo esta presentación enfocada en los puntos muertos. Y ahí, la primera cosa es qué son los puntos muertos. ¿Sí? Son las partes de las tuberías y de los equipos que no podemos tener la velocidad, ¿sí? El flujo correcto del SIP. ¿Sí? Tenemos que tener el flujo de 1.5 y metros por segundo, y se ve que cuando tiene un punto muerto, cuando tiene una parte de tubería, una parte del equipo que es mayor do que el diámetro, podemos ver que el flujo no es suficiente para hacer la limpieza. Se puede ver en la figura aquí, la parte azul. La parte azul es el pedazo de la tubería que representa el punto muerto, porque lo que ocurre en el día en las fábricas, en las cervecerías, es que cuando vamos a hacer un acompañamiento de SIP, si tenemos una solución caliente, por ejemplo, se pasa sosa a 60 grados. Si ponen la mano en la tubería está caliente. El punto muerto está caliente muchas veces. Y aquí lo que el equipo dice, lo que los operadores, la supervisión dice es, sí está caliente, aquí hay el flujo de químico, entonces este punto no es un problema. No estamos considerando esto como un punto muerto. Tenemos la solución de SIP aquí. Y el problema es que, pensando en ciclo de Sinner, una de las cosas que tenemos que tener es el flujo. Si no tiene el flujo, la limpieza no será ideal. Entonces, hablar de punto muerto no es que la solución de SIP no llega en este pedazo de tubería o del equipo. Muchas veces sí se llega, pero no con el flujo correcto. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia. Cuando empezamos a trabajar con esto y teníamos algunos problemas de contaminaciones microbiológicas, vimos que deberíamos empezar todos con capacitación. Entonces, acá en Brasil hicimos el entrenamiento de diseño higiénico, ¿sí? Avanzado, el curso de RED, con la Flavor Food Consulting en Brasil. Entonces, porque estábamos haciendo el entrenamiento solamente con la operación. Y ahí vimos que la supervisión, las personas responsables por los nuevos proyectos, los gerentes, ellos no tenían mucho conocimiento sobre esto. Entonces, estábamos empezando a tener nuevos proyectos, nuevas tuberías, nuevos equipos con el mismo problema. Y ahí vimos la necesidad de entrenar a todos. Entonces, lo que hicimos fue el curso avanzado en diseño sanitario para el área corporativa, que es el área responsable por hacer los proyectos y por hacer
el soporte en todas las cervecerías. Entonces tuvimos una o dos personas de cada área representando. Hicimos el entrenamiento a toda la operación también, fuimos a las cervecerías y tuvimos cursos, no el curso avanzado, pero las premisas básicas de diseño higiénico. Entonces, entrenamos los operadores en los puntos más importantes de diseño higiénico. Y esto hicimos en todas las cervecerías con todas las personas responsables por el área. Y ahí después del entrenamiento, lo que es importante es que vimos todo que fue discutido en teoría con la práctica en campo. Entonces hicimos una ruta por la cervecería con la identificación de los puntos muertos, con la identificación de todo que podría estar impactando en las contaminaciones microbiológicas, y todo esto pusimos en un plan de acción también para que las personas pudiesen trabajar por los meses para mejorar las condiciones microbiológicas. Y ahí lo que ocurre muchas veces también es que tenemos nuevas personas empezando a trabajar en las áreas, y algunas veces tenemos un entrenamiento, no utilizamos este conocimiento y cuando necesitamos no recordamos más. Entonces vimos la necesidad de tener como un sitio web, un SharePoint, lo que es más fácil para ustedes con todos estos entrenamientos. Entonces, en este sitio web teníamos toda la ruta de entrenamiento para higiene, microindex, y una ruta solamente hablando sobre proyecto sanitario, ingeniería de SIP, y con los entrenamientos disponibles para que las personas hiciesen, consultasen, revisasen en el momento que era mejor para ellas. Entonces, hicimos los entrenamientos presenciales en las cervecerías, pero también teníamos estos entrenamientos en un sitio web disponible siempre para las personas. Y vimos que esto fue muy bueno para todos. Entonces acá yo traigo un problema, sí, una situación real que se ocurrió en una cervecería. Y la primera cosa que debemos tener en mente es que muchas veces tenemos un KPI y este KPI representa un todo del área. Entonces, si tiene un problema en un KPI, la primera cosa que debemos hacer es la identificación del punto exacto que está nos dando este problema. Y acá en las contaminaciones microbiológicas, lo que vimos en esta cervecería, nosotros estábamos haciendo la evaluación de bacterias deteriorantes, anaeróbicas deteriorantes. ¿Por qué? Porque en las bebidas alcohólicas no tenemos el crecimiento de patógenos. Entonces, para nosotros no teníamos la evaluación de patógenos en la cerveza, pero lo que ocurre es que la cerveza, si se contamina con las bacterias deteriorantes, se puede cambiar el sabor, el color. Entonces, para tener un producto final de calidad, no podríamos tener bacterias deteriorantes, que pueden ser pediococcus y lactobacilos principalmente cuando estamos hablando de cerveza. Y acá se puede ver que el gráfico que hicimos es un gráfico muy interesante. A mí me gusta mucho de trabajar así, que es un gráfico por área, ¿sí? Por punto que estábamos colectando las muestras para hacer la evaluación microbiológica, y se divide por semanas. Entonces, la primera es de 26 semanas, 12 semanas y 4 semanas. ¿Y por qué a mí me gusta de hacer
esa evaluación y por qué es interesante para todos hacer esa evaluación de 26, 2 y 4 semanas, porque ahí sí puede ver el comportamiento de las contaminaciones, ¿sí? El comportamiento de este KPI. Y ahí se puede ver si por las semanas se cambia un poco de ese comportamiento, porque muchas veces si tienes solamente la evaluación del KPI sin dividir por semana, por área, tal vez está haciendo un trabajo, si está mejorando el resultado, pero el resultado final del KPI se queda un tiempo para cambiar. Entonces, por eso es muy interesante hacer este 26, 2 y 4. En esta estratificación que hicimos, teníamos algunas contaminaciones en mosto, en la levadura, fermentación, pero el principal problema era la cerveza verde. En este caso aquí, cero son percentuales, acá se dice el percentual de muestras sin contaminaciones. Entonces, lo que ocurría es que por 26 semanas, al menos, no tuvimos ninguna muestra sin contaminación. Todas las muestras que tuvimos estaban contaminadas con bacterias deteriorantes. Entonces, el punto principal para mejorar la filtración y para salida de la llenadora era trabajar con la cerveza verde, ¿sí? Entonces, este fue el primer punto. Y ahí cuando hablamos de cerveza verde, por ejemplo, el punto de muestreo es el tanque de cerveza verde. Y ahí se piensas acá, en fermentación, el punto de muestreo es el tanque de fermentación. Y ahí se va para cerveza verde, el punto de muestreo es el tanque de cerveza verde. Pero lo que tenemos en el camino entre el tanque de fermentación y el tanque de cerveza verde. Esto que se faltaba, esto que muchas veces cuando hacemos un muestreo y se ve una contaminación en este muestreo, muchas veces vamos a hacer toda la evaluación del equipo que hicimos el muestreo. Y muchas veces no pensamos lo que tenemos en el camino entre un muestreo y otro, el muestreo que se está bien y el muestreo que se está malo. Entonces, por esto es importante hacer el mapeo de proceso. Y acá es un ejemplo de mapeo de proceso desde el tanque de fermentación hasta el tanque de cerveza verde. Entonces, puede ver que tenemos válvulas, tenemos otros puntos de muestreo que podemos hacer una trazabilidad. Si piensan que es bueno, y sí es bueno hacer toda esta trazabilidad. Teníamos una centrifugación, agua, aire, entonces, y lo que hicimos fue todo el mapeo de proceso de todo que estaba entrando en, en, en este camino entre la fermentación y la cerveza verde. Y aquí es otro ejemplo, si fue el primer diseño, si hicieran el diseño con la mano y ahí se ponieron las fotos de todos que encontraron y los puntos en rojo y ahí siempre que hacían el tratamiento de aquel punto, se cambiaba para verde, ¿ok? Entonces se puede tener visualmente en una hoja cuáles son los puntos que tenemos puntos muertos, ¿sí? Y ahí, para hacer la identificación de los puntos muertos, hacemos principalmente inspección visual, entonces la mayoría de las veces es muy, muy visual, muy obvio que aquel punto es un punto muerto, está mayor que la tubería, entonces se puede ver fácilmente, pero sí, en los casos que necesitamos ver
dentro de la tubería, muchas veces no podemos abrir la tubería, hacer un corte en la tubería para ver. Lo que utilizamos también es un boroscopio. Y ahí se puede tener dos posibilidades de boroscopio, un más profesional, que el Fluke es un ejemplo de boroscopio, y también se puede encontrar fácilmente en la internet. Este es lo que yo tenía, porque yo siempre hacía evaluaciones rápidas. Entonces, que se va en tu telemóvil sí permite hacer evaluaciones más rápidas, si pone en la malera, es fácil, no se da mucho trabajo. El Fluke es más para que tenga en el área, entonces las personas se utilizan allá. Pero si está viajando, si está yendo a muchos lugares, se puede tener que se utiliza en el telemóvil y es muy bueno. Claro que la imagen no es tan buena como un profesional, pero se hace el trabajo. Y aquí tenemos algunas fotitas con, algunos casos de puntos muertos. Y lo que van a perceber es que muchas veces los puntos muertos se resultan del tratamiento de un punto muerto mayor. En este caso aquí se ve una tubería pequeñita saliendo de una tubería principal. Lo que ocurrió aquí es que esta tubería pequeñita era una ramificación para tener una colecta de agua. Y ahí no necesitaba más de hacer esto. Se cortaron la tubería, pero no hicieron el trabajo bien feito. Sí, se quedó acá con un punto muerto. Y acá lo que ocurrió fue, se trataron un punto muerto, sí, tenían acá un punto muerto, se puede ver, es una tubería de agua, entonces es muy fácil tener una contaminación en el agua. Acá era agua de aerada, entonces era un agua desprotegida, un agua que iba en la cerveza, pero un agua que no tenía protecciones microbiológicas. Entonces se ve un pedazo a más de tubería, un punto muerto muy grande, y ahí lo que hicieron para tratar este punto muerto, sí sacaron el punto muerto, pero se puede ver que cuando taparon la tubería, tenían el problema de soldadura. Entonces, yo voy a mostrar algunas fotos de soldadura también, porque muchas veces lo que tenemos que tener lo que debemos tener en consideración también es cuando tratamos un problema, no podemos generar otro problema. Entonces, no podemos tener un problema de soldadura cuando vamos a resolver un problema de puntos muertos. Y por mi experiencia, yo puedo decir que esto ocurre muchas y muchas veces. Muchas veces cuando vamos a hacer un tratamiento de punto muerto, generamos un problema de soldadura. Entonces, el entrenamiento del soldador, de las personas que hacen la soldadura, es muy importante. Y por eso es importante que todas las principales personas de mantenimiento, el gerente de mantenimiento, la supervisión del área, tenga el entrenamiento de diseño higiénico. Porque si ellos no tienen el entrenamiento de diseño higiénico y ellos no saben muchas cosas sí, cómo tratar, cuáles son los impactos, lo que ocurre es que sí, ellos quieren resolver el problema, pero se acaban generando otro problema, ¿sí? Acá es un ejemplo de que lo que ocurre muchas veces es que la tubería ya está muy vieja, ya se pasó por
muchos tratamientos químicos y ahí sí tiene si tiene, me olvidé la palabra, pero sí, acá se calía agua entonces se tenía un pequeño furito, ¿sí? En la tubería y ahí pusieron como taparon con un pedazo de otra tubería. Entonces lo que ocurre es que acá tiene mucha suciedad. Entonces ellos querían resolver un problema, pero generaron otro problema. Y acá también un ejemplo, si estamos a ver una soldadura mala y acá es un punto muerto, una cosa buena de se hacer es que muchas veces cuando estamos en el área no sabemos si este punto muerto que estamos a ver ya está en el mapeo, ya está para resolver. Entonces, lo que las personas estaban haciendo estaban haciendo la identificación de los puntos muertos. Entonces, todos los puntos muertos que ya estaban en el plan de acción, ya estaban con un plan para se resolver, ellos hacían la identificación en el área, porque así todas las personas que estaban allá, todas las personas que hacían la ruta en el proceso, se podrían ver que aquel punto ya estaba mapeado, ¿ok? Y ahí la palabra que me olvidé acá es fuga. Entonces tenía una fuga en la tubería, por eso pusieron otro pedazo de tubería. Y acá también hablando sobre inspección visual, en algunas situaciones no necesitamos usar un boroscopio, se puede sacar el pedazo de tubulación y acá se puede ver que la tubulación está con un color que ya tiene mucho biofilme en ella, entonces este era un punto que generaba muchas y muchas contaminaciones, que por cierto, si hace un SIP, mismo si hace con una receta más fuerte, con químicos más fuertes, no se va a limpiar correctamente, ¿sí? Entonces, hablamos sobre la identificación de problema y ahora la priorización. Lo que podemos ver en las fábricas, en la producción, es que tenemos muchos problemas. Sí, esta es la verdad. No es solamente un punto que tenemos que resolver, muchas veces son muchas cosas. Entonces, es importante tener un plan de acción con la priorización, porque en el mundo ideal trataríamos todos los problemas en una semana y es esto, se queda listo. Pero muchas veces no es así, muchas veces necesitamos otros recursos, muchas veces necesitamos del área sin producción para hacer la corrección del problema. Por, diversos, por diversas razones, no podemos hacer el tratamiento del problema así que hacemos la identificación. Sí, esto es el ideal, pero muchas veces no es lo que ocurre. Entonces, es muy importante que tengan un mapeo con la priorización. Y ahí la priorización se puede ordenar por impacto, dificultad. ¿Sí? Entonces, con los problemas con impacto mayor y dificultad menor, se puede priorizar, por ejemplo, y ahí se va a tener un resultado más rápido. Se tiene la solución del problema más rápido do que enfocar, por ejemplo, en un punto muerto que tiene bajo impacto y una dificultad muy alta. Entonces, tiene que priorizar para que se pueda saber cuáles son los puntos que va a empezar el tratamiento, ¿ok? Y ahí también, para que no se ocurra,
Lo que vimos en las fotos es hacer una inspección, ¿sí? Para confirmar si el cumplimiento, si hicieron el tratamiento, sí, si cumplió y si está ok, sí, si está hecho de manera correcta. Eso es muy importante. Y acá es el resultado que tuvimos después de hacer todo este trabajo con puntos muertos, después de hacer el mapeo, comprender a dónde estaban los puntos muertos en el camino entre el tanque de fermentación y el tanque de cerveza verde, después de tratar no todos, pero la mayoría de los puntos muertos, ya pudimos ver una evolución muy grande. Entonces empezamos el trabajo con todas las muestras contaminadas, todas las muestras con contaminaciones de bacterias deteriorantes. Y en fin de trabajo, se puede ver como que en las 4 últimas semanas ya teníamos como que 85% de las muestras sin contaminación ninguna. Entonces se fue un trabajo muy grande y fue un trabajo que hicimos en un año, ¿ok? Entonces este resultado es el trabajo de un año y ahí por esto los digo que ver el gráfico de 26, 12, 4 semanas es muy interesante para comprender la evolución, porque si ve en 26 semanas, por ejemplo, se puede ver los resultados de cuando empezamos el trabajo. Ok, tuvimos algunas muestras sin contaminación, tuvimos 22% de muestras sin contaminación, pero ahí después se empezó a mejorar mucho. Entonces, de acuerdo con que estábamos haciendo conforme la priorización que los mostré, cuando estábamos haciendo el tratamiento, pudimos ver la evolución de los resultados y estábamos viendo que en las 4 últimas semanas ya estábamos con casi que todos los problemas resolvidos, ¿ok? Resueltos. Y ahí, como los dice, por eso que es importante tener un gráfico no con el KPI final, pero con una medida de qué impacta en KPI. Acá en el gráfico anterior se puede ver percentuales de muestras sin contaminaciones. Y el KPI final es el microindex, por ejemplo. Muchas veces cuando empezamos a tener muestras sin contaminaciones, el KPI no cambia. No necesariamente el KPI se cambia. Va a depender mucho de cómo es el cálculo de KPI que está trabajando. En nuestro caso, el KPI no se cambiaba, no se mejoraba. Entonces, estábamos viendo en aquel gráfico que sí se estaba mejorando, pero se quedó un poco de tiempo para empezar a mejorar el resultado final, el resultado de microindex, el KPI final. Entonces, se puede ver que acá es el resultado de un año, pero si ve el resultado del año anterior, está el mismo resultado que teníamos en enero, febrero, hasta junio. Entonces, las muestras contaminadas no se cambiaban, todas contaminadas en cerveza verde, no había una evolución. Y ahí después de los primeros tratamientos, pudimos ver una evolución en el KPI. Y la evolución es muy importante que tengan en mente cuando empezamos a hacer un trabajo muy grande. No es necesariamente una evolución lineal, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado y no, y siempre trabajar en el plan, porque muchas veces tiene un mes o otro que
el resultado no está tan bueno, pero el trabajo está en el camino correcto. Las contaminaciones se disminuyen. Entonces, en el fin, el KPI va a mejorar. Y ahí pudimos ver que en segundo semestre del año tuvimos una mejora en KPI de microindex. Y por mí es esto la presentación. Acá está mi email y mi LinkedIn. Si tienen alguna duda después del webinar, pueden también entrar en contacto y podemos hablar un poco más sobre eso o sobre otros puntos correlacionados con diseño higiénico, lo que quieran. Listo. Muchas gracias. Obrigado, María. Fue nada. ¿Le gustaría que aplicáramos en este momento las respuestas a la trivia? Sí, podemos aplicar la respuesta de la trivia y ahí hacer las preguntas. No sé si tienen muchas preguntas en el chat. Ok, vamos a ver. Jimena, ¿nos ayudas, por favor? Claro, si tenemos puntos muertos en nuestro proceso, podemos utilizar solamente un químico más fuerte para hacer la limpieza correcta. A esta, la mayoría de todos los que contestaron pusieron que es falso. Sí, correcto. Es Ok. falso. Sí, lo que hablamos, no solamente cambiar el químico y utilizar un químico más fuerte, muchas veces no va a resolver el problema porque tenemos los puntos muertos, por ejemplo, y ahí si no tiene flujo, no se limpia. La segunda pregunta es, la priorización es un paso importante ya que difícilmente podemos abordar todos los problemas a la vez. Y todos contestaron verdadero. Sí, perfecto. Como estábamos hablando, en la vida real, en el día a día de la producción, infelizmente no podemos hacer todo cuando queremos, todo de una vez, resolver todos los problemas de una vez. Entonces, hacer una priorización pensando en impacto y dificultad. Entonces, los impactos mayores hacer primero, ¿sí? Y por último, es la capacitación del liderazgo no es importante, basta capacitar a los operadores. Todos contestaron falso. Perfecto, porque muchas veces pensamos que el liderazgo tiene el conocimiento y en la verdad es que muchas veces sí tienen un poco del conocimiento, pero no todo el conocimiento. Y es muy importante que ellos tengan al menos el conocimiento básico de diseño higiénico, los impactos en el área y todo esto, porque si enfocamos el entrenamiento solamente en la operación, nosotros hicimos esto por mucho tiempo, lo que ocurre es que el liderazgo muchas veces no hace las priorizaciones correctamente, no saben hacer la evaluación si este punto fue realmente resuelto o no. Entonces debemos enfocar el entrenamiento también en el liderazgo y para garantizar que que las nuevas tuberías, los nuevos proyectos no vengan con los mismos problemas que ya tenemos en área. Los nuevos no se puede tener problemas, por favor. Muy bien, pues hemos resuelto y comentado las respuestas a la trivia, sobre todo con la experiencia de Carolina en la operación del día a día. Acto seguido, quisiera preguntarle a Jimena si tenemos preguntas o comentarios en el chat. Hay una pregunta de Benz que dice, ¿qué pasó con filtración y llenadoras?
Sí, acá yo no trago el resultado de filtraciones llenadoras, yo trago solamente la evolución en cerveza verde para que puedan enfocar lo que ocurre en cerveza verde, pero lo que ocurrió es que sí tuvimos una mejora en filtración y llenadora, pero la mejora que tuvimos en filtración y llenadora no fue una mejora proporcional a la mejora de cerveza verde, porque también teníamos muchos problemas entre el punto de cerveza verde y filtración. Entonces, lo que ocurrió es que en el año siguiente el trabajo se fue entre la cerveza verde y filtración. Por eso que no pusimos en el gráfico, porque sí, tuvimos una mejora, pero la mejora no fue muy expresiva porque teníamos los puntos muertos entre cerveza verde y filtración también. Sí. Pero sí, si no tiene problema entre cerveza verde y la llenadora, si tiene solamente algunos problemas entre la fermentación y cerveza verde, lo que va a haber en algunas cervecerías nos ocurrió esto, no en esta que fue el ejemplo, pero en algunas cervecerías lo que ocurrió fue exactamente esto. Cuando tuvimos el problema de cerveza verde resuelto, la filtración y llenadora también mejoraron en el mismo impacto. Entonces fue todo para 80% sin contaminaciones y ahí fue muy bueno. Entonces depende de cómo está tu área, si tienes más problemas o si tienes menos problemas. Muy bien, Gracias. interesante. Tenemos otra pregunta de Pablo que dice, ¿tendrán un rango de valor de bacterias deteriorantes o es presencia o ausencia? Acá, en este caso de bacterias deteriorantes, es presencia o ausencia. Porque para bacterias anaeróbicas, nosotros teníamos la cuenta de colonias, de colonias de bacterias, pero para las deteriorantes era solamente presencia y ausencia. Y ahí cuando se puede tener un muestreo que se cuenta el número de colonias, también puede hacer un gráfico muy interesante mostrando las cuentas que tienen de esta contaminación y si está mejorando o no. Entonces, cuando tiene solamente una presencia o ausencia, no se puede ver la mejora en un corto espacio, solamente cuando tiene el problema resuelto, porque ahí se queda todo ausente. Pero para las contaminaciones que teníamos, las contaminaciones que necesitábamos evaluar en cerveza, era solamente para presencia y ausencia, en este caso de deteriorantes. Gracias, Caro. ¿Alguna otra pregunta, Jimena? ¿O comentario? No, ya no veo más preguntas. Si tienen más alguna pregunta, si necesitan enviarme por email o envían a Marco, Marco envía a mí, yo puedo responder todas las preguntas por mail también, ¿sí? Porque muchas veces es mucha información y ahí cuando se vuelve al trabajo, se vuelve a campo, se hace tu mapeo, se quedan las preguntas y ahí yo estoy disponible también para responderlas. Okay. Muy bien, Caro. Tenemos unos minutos antes de las 14 horas, así que quisiera aprovecharlos con comentarios para profundizar un poco en el tema tan importante que mencionaste, la capacitación. ¿Cómo manejaron ustedes la capacitación? ¿Cómo la aplicaron? Puesto que sabemos que un icono de EHDG es el curso de diseño higiénico avanzado. Y por supuesto que ustedes lo tomaron, pero lo que me llamó mucho la atención es que no solo
un equipo tomó ese curso, sino que además lo bajaron a nivel operativo. Entonces, ahí quisiera preguntarte, ¿cómo hicieron para hacer el que la capacitación a nivel operativo llegase a ser eficaz? Porque a final de cuentas, definitivamente vemos que los resultados fueron satisfactorios. Entonces, podríamos decir que es un caso de éxito, no solo del nivel top de HDG, que es el diseño higiénico avanzado, sino después cómo bajaron eso a los operadores. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto, Caro, por favor? Sí, sí, perfecto. Lo que ocurre es que el curso avanzado se trae muchos detalles que son importantes para proyectos, para nuevos proyectos, por ejemplo, o si necesita hacer un tratamiento de un problema muy grande que tienen. Entonces, el curso avanzado se trae muchos detalles que muchas veces la operación no necesita de todo este conocimiento para resolver los problemas del día a día. Entonces, el curso avanzado hicimos con las personas de área corporativa. Entonces, la estructura que tuvimos es, teníamos el área corporativa que era responsable por todas las cervecerías de Sudamérica. Entonces, en esta área corporativa teníamos personas de proyecto, personas de ingeniería, de agua, personas de proceso cerveza, de soft drinks. Y ahí hicimos el entrenamiento avanzado con estas personas, porque estas personas eran las personas responsables por ir en las cervecerías, ayudar a resolver algún problema. Y ahí se puede imaginar una persona que está haciendo el KPI de utilización de agua. El agua se tiene que disminuir la utilización. Ahí lo que ocurría muchas veces es que cambiaban el SIP, cambiaban los enjuagues, entonces por eso era importante entrenar a estas personas en el curso avanzado. Y ahí cómo hacer todo este conocimiento ir para la operación, para el liderazgo de la cervecería y para operación. Lo que hicimos fue nosotros solamente pegamos los puntos más importantes relacionados al curso avanzado de diseño higiénico. Entonces, los highlights de este curso. Y hicimos un entrenamiento por regionales. Entonces, por regiones de cervecerías, juntamos los operadores por 3 días. Entonces, se fue un curso de 3 días donde hablamos no solamente sobre diseño higiénico, hablamos sobre lo que son los microorganismos, porque no todos lo saben lo que son los microorganismos y es un asunto muy que no está en día a día, ¿sí? Entonces hablamos lo que son los microorganismos, por qué se crecen, cuáles son los impactos y ahí pusimos los principales puntos de diseño higiénico en este entrenamiento de operación. Entonces, para el entrenamiento de operación, empezamos por los conocimientos básicos de microbiología. Y ahí hablamos sobre el diseño higiénico. Y ahí en el diseño higiénico enfocamos en los problemas que veníamos más en nuestras visitas en las cervecerías. Entonces, muchas veces se puede ver como yo era responsable por las cervecerías de América del Sur y teníamos 46 cervecerías. Yo puedo garantizar que en todas las visitas que yo lo hice, los problemas eran casi que los mismos.
Entonces, en todas las cervecerías se pudiera ver puntos muertos, SIPs que no estaban evaluados de la manera correcta, limpiezas que no estaban ocurriendo en la frecuencia exacta, definida. Y ahí hablamos para hacer este curso con la operación, cuáles son los principales problemas que vemos cuando vamos para las cervecerías. Y eran estos. Las personas no sabían qué son microorganismos. ¿Cuál la importancia de microorganismos deteriorantes? Porque lo que todos los piensan es, no tenemos microorganismos patógenos en la cerveza. Entonces, ¿por qué vamos a evaluar microorganismos? Nadie se va a quedar malo por tomar una cerveza contaminada. Nadie, no se mata, ¿sí? Entonces, no es como la leche, la carne, algunos otros alimentos que tienen patógenos. Y ahí por esto muchas personas no se enfocan en los otros aspectos de microorganismos, que no es solamente porque no va a hacer un mal en la salud del consumidor que yo puedo tener una contaminación. No es porque mi cerveza va a pasar por un proceso de pasteurización que va a matar casi todos ellos, que yo puedo tener una cerveza contaminada en cerveza verde. ¿Sí? El proceso de la producción de cerveza se puede quedar en 10 días, 20, 30, dependiendo de la cerveza, y este tiempo es suficiente para que el microorganismo deteriorante se haga alguna cosa en la cerveza que no queremos. Entonces, este conocimiento de los principios básicos fue muy importante para la operación. Y ahí o qué de diseño higiénico se correlaciona con los principios básicos. Entonces, pienso que el éxito fue por esto. No empezamos directamente en diseño higiénico. Diseño higiénico se fue en el final del segundo día. Entonces, el primer día fue solamente sobre microorganismos y los impactos. Entonces, fue un poco de esta estructura que utilizamos en los entrenamientos. Muy interesante, Caro, eso era justamente lo que necesitábamos saber, de cómo enfocaron y cómo ustedes vieron el beneficio justamente de interactuar con el personal operativo. Esto nos da pie para otro webinar que ya más adelante te diremos sobre justamente cómo aterrizar esto y tener una comunicación efectiva sobre la importancia del diseño higiénico con nuestro propio personal. Y yo pienso, bueno, no yo pienso, sino es un común denominador que hemos detectado que efectivamente hay que trabajar este aspecto. Bien, nos quedan solo unos minutitos, así que quisiera preguntar para finalizar. Caro, ¿cuál fue el beneficio en términos de económicos, incluso podríamos decir, de calidad para la empresa? Porque todos bien sabemos que decimos que el diseño higiénico es una potencial, y no potencial, sino un arma muy efectiva para lograr estos resultados. Sí, muy interesante. Para la próxima yo puedo hacer un slide sobre eso, porque el impacto final se fue cuando tiene puntos muertos, cuando tienes un problema microbiológico, lo que ocurre es que las personas empiezan a hacer más SIP. Entonces, se gasta más químico, se gasta más agua, se gasta más tiempo haciendo esto. Entonces, tiene más tiempo de línea que no está en producción, más tiempo de SIP. Y con químicos más costosos. Entonces, los ganos que tuvimos con el tratamiento de los puntos muertos no se fue solamente
con las contaminaciones microbiológicas. En este caso que yo mostré, estábamos teniendo muchas contaminaciones vindas del agua, porque el agua que utilizamos en la cerveza por la centrifugación no es un agua protegida, es un agua que pasa por todo un proceso para se quitar el cloro, el oxígeno, y ahí si tiene una tubería con puntos muertos, es muy fácil de contaminar el agua. Y el SIP de esta tubería se debería hacer una vez a cada 2 semanas. Y lo que estaban haciendo, y es un SIP muy difícil en este caso, y lo que estaban haciendo es que estaban haciendo el SIP a cada 3 días. Entonces, al invés de tener a cada 2 semanas, estaban haciendo a cada 3 días. Y ahí el tiempo de línea sin producción era muy grande. Entonces, ese fue el mayor impacto que tuvimos. Y el gasto de agua, ¿sí? Porque para hacer el SIP se gasta todo. Caro, pues esperaremos con ansia esa otra slide Sí. que prepares. Podemos desde luego seguir en contacto con todos los participantes y profundizar en esto. Y lo quería remarcar justamente porque en los cursos, en las teorías, en las pláticas, nos dicen que el diseño higiénico representa un saving muy importante para la empresa, pero ya verlo así y con este dato tan contundente de pasar de 2 semanas a 3 días, imagina la cantidad de productos químicos, agua, tiempo, hora del personal, etcétera, es un éxito fenomenal. Y el estrés para la operación, porque a ellos no gustaban de Sí, hacer este SIP porque es un SIP claro, difícil. Además de todo eso, ¿verdad? La situación también del personal, por supuesto. Bueno, antes de cerrar la sesión, quisiera preguntar a Jimena si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. No, ya no tenemos más. Perfecto. Bueno, Carolina, es muy gratificante, de verdad, escuchar esta no solo interesante y muy bien armada presentación, sino además impactante para todo el sector de que trabajamos con el diseño higiénico, porque tenemos aquí una clara manifestación de hechos que nos señalan la ventaja de considerar el diseño higiénico, pero que no solamente, como bien lo dijiste, se capacite al top, al corporativo, sino que eso permee a las bases operativas para que entonces tengamos esos vasos comunicantes que nos hacen posible lograr esta serie de maravillosos y contundentes resultados. Gracias, Caro. A nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, recibe un muy fuerte abrazo. De verdad, creo que damos un muy merecido aplauso por esta elocuente y muy buena presentación. Carolina, obrigado. Muito Obrigada. obrigado. A Obrigada, nombre de todo el Marco. personal. Gracias, nos Obrigada. despedimos. Gracias a todos y nos vimos en Panamericano. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros.